Bueno, ahora vamos a hacer algunos de los problemas que mandé. La primera hoja, vamos con el problema 4. Nos dan un dibujito. Dice, en una pantalla situada a una distancia de 1 metro de una red, esta es distancia a la pantalla. Se observa el siguiente patrón cuando se ilumina con un haz de luz de... El haz de luz tiene un ancho de 0,05 milímetros de ancho. Dice, bueno, y el dibujito viene así. Después dibujan 4 montañitas. 1, 2, 3, 4. Después viene un máximo recortado. 1, 2, 3, 4. Otro máximo más recortado. 1, 2, 3, 4 y ahí calmó. O sea, acá está la campana de difracción. Así. Me dicen que esto es 15 centímetros la posición al primer mínimo. Entonces nos preguntan la cantidad de ranuras, nos preguntan la relación D sobre A de la distancia entre rendijas A es el ancho de la rendija. Bien, después nos preguntan A y por último la longitud de onda. Bueno, el ancho este es el número de rendijas por la distancia entre rendijas, o sea, 0,0, yo no sé si decía 6 o 5, es un 6. 0,06 por 10 a la menos 3 metros es el número de rendijas por D. Ahora, por lo que vimos hoy a la mañana, esta es la mitad del espectro, del otro lado es simétrico. Observamos del gráfico que tenemos 4, 1, 2, 3, 4 máximos secundarios. 4 máximos secundarios. Entonces, el número de máximos secundarios era n-2. Por lo tanto, la cantidad de rendijas es 6. Siempre entre dos máximos secundarios, tenemos n-1 mínimos, secundarios no, principales.
principales tenemos n-1 mínimos secundarios, n-2 máximos secundarios. Eso recuerden que en el caso de Ian no había ninguno. En el caso de n igual 3 aparecía 1. En el caso de n igual 4 aparecían 2. Bueno, y así recuerdan esta secuencia. Entonces, como yo estoy observando 4 máximos secundarios, el número de rendijas es 6. Bueno, este es el punto A. El punto B me dice el ancho de la rendija. Entonces, como este es el mínimo de difracción, puedo poner la fórmula de mínimo de difracción y decir que I es igual a 1 por lambda por D grande sobre A. Y el I es 15 centímetros, o sea, 15 por 10 a la menos 2 metros es la longitud de onda que no la conozco. La longitud de onda no la conozco, pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer. La puedo despejar de acá, porque D es 1 metro y D chiquita, yo sé que 0,06 milímetros es 6, que es la cantidad de rendija, por D. Entonces de acá saco que D es 0,01 milímetros o 10 a la menos 5 metros o 10 micrómetros. Entonces, como saqué D, la coloco acá y de ahí despejo lambda. Lambda es 15 por 10 a la menos 2 metros por 10 por menos 5 metros dividido 1 metro. Tachamos metro con metro, me queda 1,5 por 10 a la menos 6 metros. Y ahí quedó. Entonces sacamos n, sacamos a, sacamos lambda, me falta d. Adrián, ¿qué era el i? Y es la posición en la pantalla. O sea, acá está la pantalla, acá está el 0 y es la ubicación del máximo o del mínimo. ¿Sí? Acá tenés la red con las ventanitas. La distancia a la pantalla era D grande, la distancia entre rendijas es D chiquita y el ancho de la rendija es A. Y es la ubicación en la pantalla, para arriba o para abajo. ¿Está bien? Sí, sí. Esta es la fórmula de los mínimos de difracción, que es la campana principal. La campana principal es con n igual 1. Y ahora quiero sacar el valor de D teniendo visualmente que el cuarto máximo de interferencia, ¿ven? Este es n igual 0, n igual 1, n igual 2, n igual 3 no aparece, porque se lo come el mínimo de difracción. Por lo tanto, ahí podemos sacar la relación entre A y D. O sea, decimos, el mínimo de difracción es lambda por D grande sobre A, UCM igual 1. Ahora, este es el de interferencia, M igual 0, M igual 1, M igual 2, M igual 3. El máximo con M igual 3 es 3 lambda D grande sobre D chiquita. Estos dos coinciden, por eso no apareció el de M igual 3. ¿Ven? Este sería M igual 0, este sería M igual 1, este sería M igual 2, M igual 3, voló. Entonces, como M igual 3 voló, quiere decir que este número coincide con este, 3 lambda D
sobre D chiquita es lambda D grande sobre A, tacho, y me queda que D es 3 veces A. Bueno, una vez que hacen un par de estos son todos iguales. O sea, siempre es el mismo truco, me dan un dibujo, del dibujo saco información, o saco el mínimo, o saco los máximos principales, o saco el n, cantidad de ranuras, etc. Bueno, vamos con el problema de arriba de esa hoja, que es el de una pompa de jabón que forma una cuña. Entonces, tenemos una película de jabón en forma de cuña. Cuña era la pizca es así, con un ángulo chiquitito. Me dice que la luz reflejada es de lambda igual, observando la franja, la luz reflejada del arco de Mercurio es lambda igual 546,1 nanómetros. Y nos dice, ¿mandaron una foto? ¿Qué pasa? Ah, me parece que habían mandado una foto. Ah, como que están durmiendo. Qué vagos. Bueno, ay, corrí el problema. ¿Cuál es el problema? El otro, el de arriba. Bueno, decía, observando las franjas de interferencia a la luz reflejada de un arco de Mercurio lambda igual tanto, hallamos que la longitud que abarcan 6 franjas sucesivas es de 2 centímetros. O sea, entre la primera y la sexta, acá tenemos 6 centímetros. Bueno, la primera es oscura, ahora les voy a decir por qué. Entre la primer clara y la última hay 6 centímetros. Esos son 6 centímetros. Tenemos aire, agua y después aire, como que es una burbuja, la consideran como si fuese agua. Entonces, dentro de la burbuja hay aire, la película de la burbuja de jabón y afuera tengo el aire. O sea, es como que tengo aire, agua, aire. El primero pasa de menos denso a más denso, tiene un salto en pi. El segundo se refleja y no tiene un salto en pi. Así que es como yang al revés, por lo que estuvimos viendo hoy a la mañana. Teníamos una fórmula para la cuña. En este caso, para los máximos era 2D por N2 igual M más un medio por lambda, porque hay un salto en pi. En la primera parte, porque viene de aire, pega en el agua, ahí hay un salto en pi. El rayo que pasa y se vuelve a reflejar no tiene salto en pi. Por eso pongo M más un medio. El lambda lo tenemos, N2 es el índice del agua y D sería, según el orden, D sería esto. Bueno, la posición de los distintos máximos es X. Para cada X tendré un máximo y la fórmula de los máximos de la cuña tenía un valor que era 2D igual M, perdí la fórmula de los máximos,
Bueno, 2D igual m más un medio lambda. Lambda lo tenemos y el valor de m sería m igual 0, m igual 1, m igual 2, m igual 3, m igual 4, hasta m igual 5. Ahí tendría el sexto máximo. Entonces, la distancia entre el sexto y el primero podemos hacer que es 2D igual 5 más un medio por lambda sobre N2 menos 0 más un medio por lambda sobre N2. Esto me estaría dando la distancia entre el primer máximo y el sexto. M igual 0 es el primero. Fíjense que no es el central. M igual 0, sacamos el primero. Entonces, como tenemos lambda, tenemos N2, de acá puedo despejar el valor de D. De acá hacemos, lambda era esto, N2 era 1,33. Tenemos toda la data, de acá sale D. Entonces despejan D, chequeen la cuenta, yo le hice anoche, 2,5 por 10 a la menos 6 metros. Y ahora me preguntan el ángulo. Entonces yo sé que tangente de alfa es opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa sería los 6 centímetros. Entonces de acá digo, tangente de alfa con ángulos pequeños es aproximadamente alfa. Esto es D sobre X, o sea, es 2,5 por 10 a la menos 6 metros, dividido 2 centímetros, que es 2 por 10 a la menos 2 metros, y ahí me da 1,025 por 10 a la menos 4 radianes. Bueno, vuelvo a repetir. El problema me habla de una cuña de jabón. O sea, tengo aire, la película de jabón, que es agua básicamente, y vuelta aire. Entonces, es una cuña, el ancho va a depender de en qué posición estemos hablando, pero es m más un medio lambda porque hay un salto en pi. Entonces, entre el primero que es m igual 0 y el otro que es m igual 6, tienen 6 máximos de interferencia. Entonces calculo la distancia entre los dos vertical, que es m igual 5, m igual 0, hago la resta, saco el valor de D. Una vez que tengo D me pide el ángulo. Entonces decimos, tangente de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Tangente de alfa se aproxima a alfa, alfa es D sobre X, y una vez que tenemos D sobre X, tengo el valor de D, tengo el valor de X, ahí sale el ángulo. Y ahí se acabó. Adrián, ¿Sí? ¿por qué tangente de alfa es opuesto sobre hipotenusa? ¿O no es seno? No, seno de alfa, seno de alfa. Seno de alfa se aproxima a alfa. Ahí está. Bien. Vamos al otro problema de la otra hoja. A ver. Acá. El problema 3, que es de Newton, anillos de Newton. Anillos
de Newton. Bueno, este problema es otro problema de interferencia. Tenemos la lente así. Acá esto así. Después voy a mandar una guía de óptica física con ejercicios que tienen respuesta. Así cuando tienen un tiempito o la archivan, la hacen en diciembre, o si tienen algún tiempito, miran si hay algún problema copado y tratan de hacerlo. Bueno, me dicen que tengo N1, N2, N3. En cuanto ven lo de anillos de Newton, para hacer los saltos en pi, recuerden que era lo mismo que en láminas paralelas. Entonces nos dan como dato que el radio de la lente es 4 metros. R igual 4 metros. N1 es 1.25. N2 es 1.33. Y N3 es 1.5. Me dicen, ¿cuántos anillos brillantes se observa en un área de 10 centímetros de diámetro? 10 milímetros de diámetro. 10 milímetros diámetro. Me preguntan número de anillos. Con luz monocromática, lambda igual 400 nanómetros. Bien, entonces, y después nos preguntan, al cambiar el medio de índice N2 por otro de índice desconocido, se observa un anillo oscuro de radio 2 raíz de 2. Diga cuál de los siguientes valores de N2 puede dar origen a ese anillo oscuro, y me dan tres posibilidades, 1, 1.2 y 1.3. Entonces, anillos de Newton, recuerdan la fórmula de la diferencia geométrica de los anillos de Newton. Primero tengo que hacer el análisis de los máximos del anillo y observen que es N1 menor que N2. El dibujo lo hacen acá, porque si lo hacen acá queda, o como está combado esto, queda medio caótico. Pero la figura de análisis, para ver si hay saltos en pi, hacen así. Como pasa de algo menor a algo mayor, este rayo tiene un salto en pi acá. Rebota acá, y en este rebote tiene otro salto en pi. Por lo tanto, tiene un salto en pi y tiene un salto en pi, entonces la diferencia debido a saltos en pi es 0, porque los dos sufrieron un salto en pi. Distinto sería si tengo el ejemplo que dan siempre vidrio, aire, vidrio. O la secuencia menor, mayor, mayor. En este caso va en degradé. Siempre va pasando de un índice menor a otro más grande. Entonces, tengo salto en pi en este punto, salto en pi en este punto. Entonces, que no tenga diferencias en saltos en pi, quiere decir que el máximo va a ser como Ian. ¿Qué era Ian? Era m lambda. Ahora, la diferencia de recorrido, recuerden, supongamos que tiene el parcial, no me acuerdo. Y yo digo, bueno, la cuestión era así, pegaba en un lugar, esto era el radio del anillo. Esto es el radio de la lente, y eso que está ahí es R menos D, chiquita. Entonces, con solo acordarme esto, puedo llegar a la fórmula, porque hago Pitágoras, digo R menos D al cuadrado más R cuadrado es R cuadrado, menos 2RD más D cuadrado
más R cuadrado es R cuadrado, se cancelan los R cuadrados, este se desprecia porque es de un orden más chiquito que D, y de acá saco que D es el radio del anillo al cuadrado sobre 2R. Entonces, como la diferencia de recorrido era 2N2 por D, D sería R cuadrado sobre 2R. Igual, si yo quiero máximos va a ser M por lambda. Entonces el 2 se va con el 2 y despejo el valor de R. Algunos libros agarran y dicen, bueno, como lambda está entrando en el agua, cambia su longitud de onda y en vez de ser 400 es 400 y 1,33. Entonces acá no ponen N2 y acá sí ponen el lambda modificado, que es lo mismo que pasar el N2 dividiendo y que me quede lambda sobre N2. Así que paso el N2 dividiendo y mi nuevo lambda es 400 dividido 1,33. Así que hacemos 400 dividido 1,33 me da 301 aproximadamente nanómetros. Bien. Entonces de ahí puedo despejar, el 2 se va con el 2, saco la fórmula de los máximos. Sacamos la fórmula de los máximos y decimos que R de los máximos es la raíz cuadrada de M lambda por R. Entonces, R lo tenemos, lambda lo tenemos, me dan el radio máximo me lo dan porque me dicen que se observan anillos brillantes en un área de 10 milímetros. Entonces el radio más grande es el de 5 milímetros. Por lo tanto, Rmax es 5 por 10 a la menos 3 metros. Esto al cuadrado dividido lambda por R es igual a M. M sería el orden de interferencia. Entonces, como tenemos lambda y tenemos R, de ahí despejan R, de ahí despejo, o sea, tengo lambda, tengo R, tengo esto, saco M. Bueno, M me da 15,025. Esto quiere decir que tenemos 15 anillos. Bueno, listo la primera parte. Entonces, clave es, reconozco que es anillos de Newton. Ok, segundo, miro el índice de refracción de los tres, de N1, de N2 y de N3. Y veo si hay un salto en pi o cero salto en pi, o los dos tienen salto en pi, es como si fuese cero, y ahí veo si la diferencia de recorrido la tengo que poner como m lambda o como m más un medio lambda. Entonces, como no había salto en pi, sacamos la fórmula de R, esto no es Rmax, es R sub m. Pero ¿qué pasa? Cuando se termina el área de la lente se acabó, no puedo tener más anillos. Me está diciendo que el área de la lente es 10 milímetros, por lo tanto el radio máximo que podemos tener es 5 milímetros, lambda lo tenemos, R lo tenemos, acá el lambda que puse es el lambda modificado, ¿no? O sea, 400 nanómetros dividido 1,33. Entonces, despejo y saco M, lo redondeo y M, que es el orden de interferencia, me da la cantidad de anillos. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte del ejercicio, N2 no lo conozco. Me da candidatos a N2. Me dice que N2 puede ser 1, puede ser
1.2 o puede ser 1.3. Esos son los valores posibles de N2. Y me dicen que se observa que el radio de un anillo oscuro es 2 raíz de 2 milímetros. Entonces, así como teníamos la fórmula para R max, la fórmula para R mínimo, o sea, para los oscuros, en vez de ser M lambda, va a ser M más un medio. Por lo tanto, el R mínimo es la raíz cuadrada de M más un medio lambda por R sobre N2. Ese N2 lo pasé dividiendo, lo pueden dejar del lado izquierdo lo mismo, como despejo el radio me queda así. Entonces, lambda lo tengo, R lo tengo, R mínimo lo tengo, entonces yo busco N2 y M tal que R mínimo me dé 2 raíz de 2. Y esto es prueba y error. Tengo un N2 1, un N2 1.2, un N2 1.3. Entonces pongo N2 igual 1, M igual 0 y testeo. Pongo N2 igual 1.2, M igual 0 y testeo. N2 igual 1.3, M igual 0 y testeo. Bueno, este no va, este no va, este no va. Después voy al próximo M. Entonces, N2 igual 1, M igual 1, no me da. N2 igual 1.2, perdón, es 1.2, M igual 1 y ese da. Entonces ahí encontré el valor de N2 para que uno de los anillos oscuros sea 2 raíz de 2. O sea, es un problema interesante porque me quedó un N2 flotante que no sabía cuál era. Y el M tampoco lo tenía. Era como cuando hoy a la mañana les decía, tengo películas delgadas y me preguntan qué colores del espectro visible se resaltarán en la reflexión. Entonces cuando yo despejaba lambda, porque color es lambda, me quedaba M que no sabía qué hacer. Entonces la idea era ir metiendo M igual 0, 1, 2, 3 y ver, metiendo esos M, cuáles eran los lambdas del espectro visible. Porque primero me iba a pasar, me iba a dar más grande, después iba a quedar adentro, después podía ocurrir que otro más quede adentro, pero después me pasaba para el otro lado. Entonces yo probaba con 0, 1, 2, 3, 4 y ahí saltaban los lambda que estaban entre 400 y 700 que formaban ese espectro visible. Bien, ahora vamos con el otro problema. Me dice 5 ranuras, 5 ranuras equiespaciadas recordemos, A es el ancho de la ranura. D es la distancia entre ranuras. Y D es la distancia a la pantalla. Lambda me dicen que es 500 nanómetros. Después, ¿qué más nos daban? La distancia a la pantalla es 2 metros
y me dice, si el ancho de cada ranura A es 0,1 micrómetros y la distancia entre ranuras es D es igual a 3A, me pregunta, calcular la posición del segundo máximo principal, o sea, I máximo, segundo máximo principal. Acá tienen que preguntar bien cómo, por ejemplo, m igual 0 es el primer máximo principal. Así que el segundo máximo principal sería m igual 2. Entonces, el segundo máximo principal, m igual 1 sería. Pero eso igual chequeen cómo hace el docente, ¿no? Si toma m igual 0 como el primer máximo y m igual 1 como el segundo, o si, sí, tiene que ser así. No hay posibilidad, porque el central se cuenta, primer máximo. Salvo que me digan primer máximo fuera del central. Bueno, entonces, m es igual a 1 y me están pidiendo, ¿qué me piden? La posición del segundo máximo. ¿Me dan un dibujito también, a ver? ¿O no? Ah, no me dan ningún dibujito. A ver. Sí, había un dibujito, me parece. Ah, no. Me dice, realice un esquema lo más completo posible del patrón de intensidad observado. O sea, me dice que calcule el segundo máximo principal y que haga un esquema del patrón solicitado. Bueno, como tengo esta relación de que D es igual a 3A, ahí puedo sacar cuántos máximos secundarios tenemos. Porque I mínimo de difracción es lambda de grande sobre A. Y los máximos de interferencia es n lambda de grande sobre D. Entonces, si yo sé que D es igual a 3A, para que coincidan, esto, n tiene que ser 3. N tiene que ser 3. Entonces, ahí coinciden los dos. Y si n tiene que ser 3, quiere decir que el tercer máximo de interferencia no se observa. O sea, yo dibujo, este es el centro de la pantalla, dibujo el central. Tenemos que la relación, al ser 3, quiere decir que esto viene igual, a ver, me decía que tenía 5 ranuras, N5. Si tengo 5 ranuras, quiere decir que tengo 3 máximos secundarios y 4 mínimos secundarios. Entonces el dibujito es, con detalle, 1, 2, 3. Y viene más bajito porque está recortado. Después, 1, 2, 3. Así. Ese sería el patrón de interferencia. Y acá viene la campana principal, aterrizando. Entonces, tenemos que, al ser n igual 5, tenemos 3 máximos secundarios y 4 mínimos secundarios. Si n es 5, entonces
ponemos la fórmula del segundo máximo que querían, que sería n igual 1, porque el primero es m igual 0, el segundo es n igual 1, me queda lambda de grande sobre a. Entonces, lambda lo tenemos, d lo tenemos y a lo tenemos. Entonces, de ahí saco la posición del segundo máximo de interferencia. O sea, este es el primero, este es el segundo, y el tercero muere, porque coincide, el tercer máximo de interferencia coincide con el primer mínimo de difracción. Entonces, el dibujo lo tienen que hacer simétrico para un lado y para el otro. O sea, es como que tendrían que hacer una cosa así. 1, 2, 3, subidita. 1, 2, 3, subidita. 1, 2, 3, murió. Este es m igual 0. Este es m igual 1. Este es m igual 2. M igual 3, desapareció. Acá viene la campana principal para un lado y para el otro. Acá también. 1, 2, 3. Bueno, lo hacen simétrico para un lado y para el otro. Entonces, ese es el dibujo. La posición del primer mínimo, esta la tienen, porque es lambda de grande sobre A. Tienen lambda, tienen D y tienen A. Así que tienen todo. Bien, después la segunda pregunta dice si ahora se tapan 3 ranuras. O sea, teníamos 5, tapan las 3 centrales. Repita el cálculo. O sea, se tapan las 3 ranuras centrales. ¿Qué quiere decir que se tapan las 3 ranuras centrales? Teníamos 5 ranuras. Teníamos una ranura, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ranuras. Ahí está. Pero si yo tapo estas centrales, lo que me quedan son 2 ranuras. Y el D pasa a ser esto ahora. O sea, antes el D era esto. D, 2, 3, 4. ¿Sí? Teníamos una entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera, entre la tercera y la cuarta, entre la cuarta y la quinta. O sea, el D nuevo es 4 por el D viejo. Y al tener solo 2 ranuras, es el experimento de Young. Entonces, como es el experimento de Young, aplico la fórmula de Young de los máximos, y máximo igual n lambda de grande sobre d chiquita. El d chiquita es el nuevo. Y el segundo máximo, el máximo central es n igual 0, n igual 1 es el primero, n igual 2 es el segundo. Bueno, a ver, no. N igual 0 es el primero, n igual 1 sería el segundo. Entonces ponen 1 lambda de grande de chiquita, listo. Ahí tienen todo la info para sacar la posición del segundo máximo de interferencia. Bueno, y después me dice, repite el cálculo si ahora solo se deja la ranura central tapando las otras 4. En este último caso, diga la intensidad del segundo máximo respecto del máximo central. Entonces, si yo ahora me quedo solo con la ranura del medio, tengo n igual 1. N igual 1 solo es difracción. Entonces, si solo es difracción, el patrón
va a ser una cosa, ahí tengo el máximo central, el primer mínimo, máximo 2, segundo mínimo, y así para un lado y para el otro. Esto es I de tita versus tita. Y la fórmula de la intensidad era I0 por el seno de alfa sobre alfa todo al cuadrado, donde alfa es pi por a por seno de tita sobre lambda. Entonces, yo hago esta cuenta, la enchufo acá, hago esta cuenta y me va a dar, qué sé yo. Supongamos que da 0, 1 y 0. Quiere decir que la intensidad de ese máximo es el 10% del máximo central correspondiente. Entonces, ¿tengo A? Sí, tengo A, es el ancho de la rendija. ¿Tengo lambda? Sí, tengo lambda. ¿Tengo tita? No tengo tita. ¿A qué corresponde tita? Y me dicen al segundo máximo. Segundo máximo. Este es el primer máximo, este es el segundo máximo. No tengo fórmula para máximos de difracción. Lo que sí tengo es fórmula para mínimos. Entonces yo digo, el segundo máximo de difracción es el I mínimo 2 más el I mínimo 1 sobre 2, los promedios. Recuerden que los I mínimos sí hay fórmula, es N por lambda de grande sobre A. Entonces pongo N igual 1, N igual 2. Los promedios saco I. Una vez que tengo el I del máximo, esto que está acá es tita. Esto es D. Entonces, tangente de tita es Imax sobre D. Y ahí saco el valor de tita que voy a utilizar directa. Sí, saco el valor de tita. Con valor de tita vengo acá, lo meto en esta expresión, esto lo coloco acá y saco el valor de... Ah, ya había hecho la cuenta y la perdí. Estaba muy bajito. Saco el valor del índice de la intensidad del segundo máximo respecto del principal. Creo que da 0,016, bueno, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, me queda una cosa así. Entonces, el número que acompaña a I0 es el porcentaje de I0 que se ve en ese segundo máximo. Bueno, entonces después a la noche les voy a mandar una guía de óptica física para que la guarden para cuando tengan tiempo, donde hay una banda de problemas copados de anillos de Newton, láminas paralelas, redes de difracción, interferencia, espejo de Liouville, cuña, etc. Son un montón de problemas que tienen respuestas y las respuestas están bien. Entonces así afinan la puntería. Bueno, la clase de álgebra de las 6 la voy a pasar para más adelante porque los chicos que rendían álgebra les corrieron el parcial por el paro, así que me pidieron avanzar un poco más ellos para hacer ejercicio de parciales. Entonces lo del IB, martes y jueves 10 de la noche, vemos tips de cuerpo rígido y en la semana les estoy habilitando la playlist de álgebra lineal. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Estudien. Vamos, Adrián. Chao.